Sí, claro, porque esta corriente, fíjate la corriente nominal dónde está y mira dónde está la corriente de cortocircuito. Entonces, la zona de trabajo es la zona recta hasta la corriente nominal. Pasada esa zona ya no se puede trabajar. Esta conexión tiene una tensión muy constante con la carga. Esa es la ventaja. Yo puedo mantener constante la tensión con la carga porque la regulo de afuera. Luego tenemos la curva de regulación. Ahora en la tensión en función de la corriente de excitación, que me da lugar a la corriente de excitación en función de la corriente de carga. Miren, se puede leer de las dos formas. Acá tengo distintas corrientes de carga. Fíjense, más grande, más chica. Va disminuyendo para abajo. Y ustedes dirán, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sabe que no es I1, I2, I3? Va disminuyendo para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Yo para eso tengo que trazar una recta de U constante. ¿Está bien? Entonces, si yo, fíjense el razonamiento que hago. Tensión en función de la corriente de excitación. Si yo quiero mantener la tensión constante y paso de la corriente I1 a la corriente I2, que es más grande, la corriente I2 produce mayor efecto por reacción del inducido, produce mayores caídas de tensión, produce mayor flujo antagónico, L o flujo lineal. Entonces, mientras más corriente de carga yo le pida a la máquina, más va a caer la tensión. Para recuperar, tengo que aumentar la excitación. Por eso la excitación 2 es más grande que la 1, para compensar los efectos de la reacción del inducido. Y en la 3, mucho más grande todavía. Mientras más corriente le pida a la máquina, mayor tendrá que ser la corriente de excitación. Por eso la curva de la corriente de excitación en función de la corriente I es una exponencial creciente. A mayor corriente que yo le quiera pedir a la máquina, mayor será la corriente de excitación para compensar los efectos de la reacción del inducido. ¿Está entendido, joven? Por eso estas dos gráficas se leen juntas. Bien. Entonces, hay que contar con un dispositivo automático que controle la excitación. Esos dispositivos existen. Si yo quiero mantener la tensión constante, hay un dispositivo que quita resistencia para que aumente la excitación automáticamente y de esa forma mantenga la tensión constante. ¿Y cómo se conecta a la carga y claro, la excitación? Claro. ¿En paralelo? Claro, en serie. En serie. Ahora vamos a ver el generador en derivación. En derivación significa que la malla de la excitación está en paralelo con la malla de la carga. La malla de la carga estaría a la derecha, la malla de excitación estaría a la izquierda. Como está en vacío, la malla de la derecha está a circuito abierto. Entonces, la gráfica que yo tengo, la de la FEM, sería igual a la FEM en función de la corriente de excitación sería la curva de magnetización. Y hay una gráfica que es la curva de tensión. La tensión U entre este punto y este punto es igual a la corriente de derivación multiplicado por esa resistencia en serie con esta. La resistencia al arrollamiento de excitación en derivación más la resistencia del reóstato de regulación multiplicado por ID. La tangente de esta recta es la pendiente, que será U sobre ID, tensión sobre corriente, que es la suma de las resistencias de excitación y del reóstato de regulación. Es decir, que yo, fíjense, esta resistencia es fija. La única que puedo modificar es la resistencia del reóstato. Modificando la resistencia del reóstato, yo modifico la pendiente de la recta. Ajá. Y entonces, el punto A, que es este, que es la intersección entre la FEN y la tensión, se llama punto de equilibrio. ¿Por qué? Si yo me voy a la derecha de ese punto, tengo más tensión que FEN. ¿Eso puede ser? No. Tengo que generar más FEN que tensión, porque es un generador.
Y hacia la izquierda tengo más FEM que tensión. Bueno, hasta allí va a ser el equilibrio, ¿sí? Yo empiezo a aumentar la corriente de excitación hasta llegar a ese punto, ¿sí? ¿Qué sucede? Esa sería la situación de régimen, cuando las dos se igualan. Si la recta tiene una pendiente que se pone secante a este tramo, estamos en el horno, diríamos. ¿Por qué? Y porque no hay un punto de intersección, hay muchos, ¿está bien? Por lo tanto, la máquina no encuentra el equilibrio, ¿está bien?, de la igualdad entre la FEM y la tensión. Esa situación se produce, en las máquinas se produce cuando las revoluciones son bajas. La máquina no alcanza a generar un valor alto de FEM. La FEM también depende de las RPM. Entonces, cuando yo tengo bajas RPM, la FEM estaría en una posición tal como esta, y buscar el equilibrio significaría aumentar mucho la resistencia a regulación para que logre cruzarla en ese punto. Pero en ese punto puede resultar secante. Consecuencia, la máquina no genera. Cuando no encuentra ese equilibrio, no genera. Eso pasaba en los automóviles hasta los años 73 aproximadamente, que venían con dínamo, venían con una máquina como esta, ¿sí? Cuando esa máquina el auto estaba en el ralentí es cuando está regulando, ¿ah? Cuando está regulando, parado, sin moverse, regulando el motor. ¿Qué pasaba? Las revoluciones eran bajas y entonces la recta de trabajo se ponía secante a la curva de FEM. No generaba y entonces no se cargaba la batería. Y entonces, si uno tenía las luces encendidas en el ralentí, lo que estaba haciendo es consumir la batería, porque el generador no le recuperaba la carga. Si se acababa la batería, chao, no podía arrancar el vehículo. ¿Está bien? Después de los años 70 y algo, la dínamo fue reemplazada por el alternador. Hoy los autos modernos todos traen alternador, ninguno trae generador de corriente continua. El alternador es una máquina de mejor prestación, inclusive es trifásica y tiene una mejor calidad de energía. Produce una mejor calidad de energía que es rectificada por los diodos. Sigue siendo corriente continua, pero por los diodos. Bueno, ahí tiene la explicación que yo acabo de hacer. La característica de carga y de regulación para esta máquina es similar a la de excitación independiente, así que no la voy a volver a explicar. La interesante es la curva de característica externa. Esta característica, la externa, es la más, es la más notable, porque es donde se ven todas las diferencias. Las de recién, la única que vimos fue la recta. Pero la forma de esta curva tiene un concepto bastante interesante. Cuando yo acá pongo la resistencia variable, supongamos, vamos a hacer el esquema. Este es el inducido, ¿verdad? Los polos de conmutación. Llega al paralelo. Acá le voy a poner el reóstato que representa la carga, que es variable. Acá voy a poner un amperímetro. Voy a poner acá un voltímetro. ¿Sí? Voy a poner un voltímetro ahí. Acá voy a poner la bobina de excitación. Un reóstato variable. Y acá voy a poner un amperímetro que controla la corriente de excitación. Entonces, la corriente del inducido viene por acá, esta es la corriente de línea y esta es la corriente de derivación. Entonces, en el tramo AB, lo que yo hago es mover este reóstato. ¿Para qué? Y para que aumente la corriente de excitación. Pero, a medida que hago eso, también este reóstato lo llevo hacia arriba. Cuando yo lo llevo hacia arriba,
aumenta la corriente de carga que yo estoy midiendo acá. ¿Por qué? Porque tengo menos resistencia. Entonces, como aumenta la corriente de carga, aumentan las caídas de tensión internas y por reacción del inducido. Por eso la curva va cayendo, ¿verdad? Porque la tensión se está cayendo. A medida que yo le pido más corriente, más son los efectos de la reacción del inducido, mayores son las caídas de tensión internas y entonces por eso la tensión cae. Hasta llegar a un punto B de corriente máxima. Fíjense el detalle. Si yo disminuyo esta resistencia, la corriente del inducido al llegar a este nodo tiene dos caminos. El de la rama de la derecha y el de la rama de la izquierda. Si esta rama le ofrece cada vez menos resistencia, por acá se va a derivar más corriente que por la rama de la izquierda, que es la rama de la excitación. Si yo le quito excitación a la máquina, le quito FEM. Y si le quito FEM, le estoy quitando tensión y entonces también va a disminuir esta corriente. ¿Se dan cuenta? O sea que a partir de cierto punto, que es el punto B, por más que yo disminuya cada vez más esta resistencia, la corriente no va a poder seguir creciendo porque no va a tener excitación para producir la FEM y por ende para producir la tensión. Por lo tanto, no voy a poder sostener esta corriente. Por eso es que se produce este retroceso que ustedes ven ahí. Cada vez puedo entregar menos corriente porque tengo menos tensión. La causa siempre es la tensión. Llegará un momento que el reóstato se va a poner acá en cortocircuito. Pero en cortocircuito significa que toda la corriente se iría por acá y cero por este lado. Si se va cero por este lado, directamente no produzco FEM. Y entonces estoy en esta situación. No hay tensión y sería eso. ¿Sí? Lo destacable de esta situación es que la corriente de cortocircuito que uno tiene incorporado en la cabeza, que es una corriente muy grande, ¿está bien? Porque es resistencia cero, estamos viendo en esta máquina que es mucho más pequeña que la corriente máxima. ¿Está bien? Por lo tanto, en esta máquina no se corre riesgo si queda en cortocircuito. Porque la corriente de cortocircuito es mucho más pequeña que la corriente máxima. ¿Entendieron? El generador en derivación sucede... Profe, ¿y la corriente que queda circulando cuando va disminuyendo, qué se consume? ¿Calor? Pero no, pero es cada vez corriente más chiquita. Que va disminuyendo la corriente. No es calor, esto es carga. Claro. Ah. Bien. En la máquina con excitación serie las cosas son más simples en vacío. ¿Y por qué? Y porque la corriente es una sola. Entonces, si no hay corriente, no hay excitación, no hay nada. No hay FEM, no hay curva. No tiene características. ¿Está bien? Bien. Cuando yo la pongo en carga, acá en esta máquina sucede un efecto. Miren. En el tramo AB aumenta la excitación y por lo tanto aumenta la FEM, aumenta la tensión. Proporcionalmente. En el tramo CD, ¿qué pasa? La reacción del inducido y las caídas de tensión crecen mucho más que la tensión en bornes. Entonces empieza a caer la tensión. ¿Está bien? Al caer la tensión, si la pongo en cortocircuito, la tensión ahora es cero, porque las caídas de tensión interna anulan totalmente la FEM que yo genero, y entonces caigo a esa posición. Esta es la característica del generador serie. Fíjense lo que está en rojo. No sirve como generador. ¿Por qué no sirve? Y porque yo no puedo tener una carga para una tensión de 10 volts. Ah, no, pará, ahora es de 20. No, ahora es de 40. La tensión tiene que ser constante. No puede variar. Si varía, tienen que ser pequeñas caídas de tensión. Por eso en esta curva, la de derivación, esta parte, el tramo AB, está muy exagerado, muy exagerado, pues en realidad cae muy poco, igual que en la máquina con excitación independiente. ¿Está claro? Este generador, esta máquina en serie como generador no sirve, sí sirve como motor, después la vamos a ver. Bien,
Entonces, por último, vemos ahora el generador compuesto o compound, donde aparecen las dos bobinas, la derivación y la serie. Hay distintas alternativas, que el bobinado de derivación produzca un flujo mayor al flujo del bobinado serie, y en ese caso se llama compuesta normal. Que el flujo de derivación sea menor al flujo serie, y en este caso se llama sobrecompuesta o hipercompound. Y en el caso que el flujo de derivación sea mayor al flujo serie, se llama compound diferencial o compuesta diferencial. La característica es que no trabaja el arrollamiento serie en vacío, por eso tengo la característica de derivación. ¿Está bien? Y acá la característica en carga es igual a la característica en derivación, ¿sí? Eso en la normal y la sobrecompuesta. La reacción del inducido hace que, en el caso el arrollamiento serie absorbe la reacción del inducido. ¿Está bien? Para eso se hace la sobrecompuesta. Y luego tenemos las características externas. Fíjense, tenemos la 1, sería la compuesta normal, que más o menos la tensión permanece constante. Eso sirve para máquinas que cargan baterías. ¿Por qué? Y porque mantiene la tensión constante. La sobrecompuesta, se usa para alimentar muchas cargas donde se van a producir muchas caídas de tensión. Entonces me asegura mantener una tensión mayor al inicio para que se mantengan constante, compense las caídas de tensión que van a producir las distintas cargas. Y la tercera es la más interesante de todas, que es la que ustedes como petroleros les interesa porque se usa en la motosoldadora que se lleva en las camionetas. Esa motosoldadora tiene un generador de este tipo, un compound diferencial. ¿Cuál es la idea? La máquina de soldar de corriente continua, cuando se apoya el electrodo y se produce el arco eléctrico, es un cortocircuito. La tensión allí es cero. Entonces, en el momento de soldar, se produce el arco y la tensión cae rápidamente a cero. ¿Está bien? Está diseñada para trabajar al cortocircuito, esa máquina. La compound diferencial. La soldadura de corriente continua es una soldadura mucho más eficiente, más eficiente que la de alterna. ¿Por qué? Porque la corriente continua no tiene ceros. Entonces, al no tener ceros, no habría corte del arco eléctrico. ¿Se entiende? El arco eléctrico no se apaga. Y entonces se mantiene la misma temperatura durante, por supuesto, depende también de la habilidad del soldador. ¿Bien? Por eso el buen soldador, ¿qué tiene? Pulso. Porque si yo puedo tener toda la máquina de continua que quiera, pero si yo hago así, me voy para arriba, me voy para abajo, esa distancia, a distintas distancias hay distintas temperaturas. ¿Está bien? Entonces estoy generando, digamos, distintas temperaturas de fundición. Bueno, falta todavía. Ustedes han visto que he ido rápido porque este tema lo van a ver este viernes. Entonces ahora me relajo un poquito, porque he venido muy acelerado. Y este tema lo van a hacer recién el otro viernes. ¿Ah? Así que tengo todavía el changüí. El martes tenemos el parcial. Recuperatorio. El recuperatorio. Pero este viernes tenemos clase. ¿No hay clase? No va a haber porque el problema es que son muchos los que van a rendir. Yo tengo en la lista 33. Así es que no va a haber clases. Normalmente no damos clases los días de los exámenes, porque el examen dura 2 horas, 2 horas y media y nadie se queda por media hora, no se va a quedar nada. Y en este caso menos, pues son 33. Y es lo que yo tengo anotado. Así que el martes próximo no tendrían clases. Por eso está bien que me acelere, porque el viernes debería terminar esto, porque el otro viernes van a hacer este ensayo. Y es lo que a mí me apura. Yo mismo lo hago, Yo soy el que hace la planificación.
Así que, pero bueno, si no es así, no tienen teoría para ver el ensayo. Esa es la idea, si no van a ir y no van a ver, no van a entender